Gracias, señora presidenta. La primera cosa que quiero decir, porque ha sobrevolado en algunas de las intervenciones que tuvimos recién, es que Cambiemos no tiene doble estándar. No tiene doble estándar y lo digo a raíz de los pedidos de desafuero, que sabemos que implican también a una legisladora de Cambiemos en la Cámara Baja. Cambiemos dicho que nosotros vamos a proceder a otorgar los desafueros en todos los casos donde el pedido de desafuero sea ratificado en una segunda instancia judicial, se trate de propios o de ajenos. No vamos a tener doble estándar en esa situación y no es que los buenos son los nuestros y los malos son los que están sentados enfrente. Tampoco tenemos doble estándar cuando calificamos a la gente en la calle, a quien aprovecho a los cientos de miles de personas que ayer estuvieron con el frío, bancando a este Senado de la Nación y apoyando esta decisión de dar quórum, porque sin tal vez la presencia de ellos hubiera pasado lo que pasó el miércoles pasado, que no tuvimos el quórum necesario para avanzar en esta sesión. Así que tampoco los califico que si dicen cosas que nos agradan es el pueblo y si dicen cosas que nos desagradan los calificamos de mala manera. La gente es la gente y cuando se reúne a peticionar a sus autoridades, estén donde estén o digan lo que digan, siempre hay que escucharlos, bajo riesgo de no escuchar realmente a quienes nos votan o nos votaron, o aunque no nos hayan votado, que como argentinos se merecen una profunda reflexión cuando horas y horas están en la calle pidiéndonos algo. Ese apoyo en la calle no es porque sí, ya lo dijeron varios, no somos tontos o la gente no es tonta, y por eso nosotros desde este bloque vamos a autorizar el allanamiento de manera simple y llana, tal como debería autorizarse para cualquier otro ciudadano. No es que el Senado va a empezar a negociar con un juez la modalidad de cómo permite esta intervención judicial. Son órganos de la política independiente y cuando nosotros procuramos hacer la autorización es hasta ahí, autorizamos y punto. Recordemos cómo viene esta historia de por qué las cámaras tienen que autorizar los allanamientos. Como ustedes saben, hay algunas garantías que tienen los legisladores, que esperamos no nos separen tanto de la gente en esa cuestión de los privilegios. Llamémosle garantía, que la Constitución en el artículo 69 establece que ningún senador o diputado, desde el día de su elección y hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido en flagrancia en la ejecución de algún crimen o merezca pena de muerte u otra aflictiva, de lo que dará cuenta la Cámara respectiva. Como verán, la Constitución Nacional establece la inmunidad de arresto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hoy estamos discutiendo si tenemos que autorizar los allanamientos? Recordemos una dramática sesión y un motivo que lamentablemente se originó en este Senado con motivo de la entonces la llamada Ley Banelco, que fue un escándalo, obviamente, y que a partir de ahí, en el 2002, se promueve una ley que actualmente tiene el número 25.320, donde bajo pretexto de incorporar un procedimiento para tratar el desafuero, se amplía esta garantía o este privilegio a la imposibilidad de avanzar en los allanamientos, de avanzar en el procedimiento hacia las comunicaciones personales que tengan los senadores o diputados, sin la autorización de cada Cámara. Quiere decir que ahí, a nuestro criterio, a criterio de quien les habla, que ha presentado un proyecto en el 2016 para eliminar ese último párrafo de la Ley de Fueros, donde incorpora este privilegio también
de manera tal de que el proceso en estas medidas preventivas o en estas medidas previas o en estas medidas parte del procedimiento judicial no puedan ser logrados por el juez porque tengan que pedir una autorización que no establece la Constitución Nacional, donde en ese exceso se cometieron estas faltas que hoy estamos teniendo que autorizar la continuidad de un proceso cuando en realidad hasta antes de 2000, cuando no estaba esta ley, no era necesario. Entonces, si este Congreso y sus legisladores y honrosos senadores y diputados pudieron subsistir sin esta prohibición, vamos a volver a esa anterior fecha donde esta necesidad de pedir autorizaciones al Senado o a la Cámara de Diputados para avanzar a los allanamientos no exista más. Este proyecto, que seguramente hará suyo el bloque de Cambiemos, está desde el 2016 en esta Cámara, sin posibilidad, obviamente, de que se trate en la comisión. Esperemos que ahora, que todo el país está viendo este debate, podamos avanzar con ese tratamiento y nunca más sea necesario esta autorización por parte de ninguna de las dos cámaras para que el juez de la causa que entienda que hubo casos de corrupción tenga que pedir una autorización y que tardemos tiempo y meses en dar esta autorización para los allanamientos. Pero en esa sesión donde se trató ese proyecto, estuvo presente en ese momento como diputada nacional en representación de la provincia de Santa Cruz, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ahora representa a la provincia de Buenos Aires. Antes, cuando en diputados se trató esta ley, representaba a la provincia de Santa Cruz. Raro, pero ahora representa a la provincia de Buenos Aires. En ese momento, ella, en dicha sesión, dijo, en el momento que se discutía esta ley, donde se avanzaba sobre los privilegios para los legisladores, en que los allanamientos debían ser autorizados, dijo entonces la diputada por la provincia de Santa Cruz que se abstenía de votar esa ley por considerarla insuficiente y expresó que creía que la sanción de esa ley, si bien avaló en su momento en su espíritu, era inoportuna porque parecía como si la solución, es decir, la aprobación de la norma, se hubiera gestado mediante un pacto de necesidad y urgencia porque los legisladores estarían todavía sentados en sus bancas votando leyes. Quiere decir que la propia expresidenta y exdiputada nacional por la provincia de Santa Cruz consideró que esos legisladores debían ser desaforados, porque había la sospecha de que hubieran cometido un hecho ilícito. Entonces, ¿de qué doble estándar me hablan si el mismo bloque que ella pertenece en ese momento opinó que los senadores debían ser desaforados y ahora pareciera que ni siquiera podemos avanzar, o por lo menos con un allanamiento normal, como para el resto de los mortales, sin ningún tipo de condicionamientos ni ningún tipo de beneficios, porque los argentinos quieren ver legisladores que no tengamos coronita y que seamos todos iguales ante la ley. Por lo tanto, nosotros que entendemos que no solamente hay que avanzar sobre modificar esta ley para que nunca más la prohibición de un allanamiento pudiera ser un resorte político para impedir a la justicia que actúe, no solamente que vamos a proceder a avanzar en votar favorablemente los allanamientos de manera simple, sino que también vamos a intentar, y ojalá que nos den quórum también la oposición, que es mayoría en el Senado y también es mayoría en diputados, para avanzar por sacar ese último párrafo de la ley de fueros para que nunca más en este país se sientan la calle que nosotros acá adentro tenemos privilegios, porque esa voz hay que ser escuchada, porque no siempre vamos a estar sentados en este lugar y cuando estemos también del lado de la vereda de la gente vamos a señalar a aquellos que tienen estos privilegios. Entonces esta es la oportunidad de demostrar de que cuando hay estas garantías tienen que ser solamente para la opinión y no para el ocultamiento, que hay división de poderes, que no es un poder negocia con otro cuál es el alcance de sus medidas. Las leyes cuando se sancionan son reglamentadas y aplicadas por el Poder Judicial. Ellos no están mirando
hasta dónde aplican una ley. Nosotros no vamos a mirar hasta dónde una orden judicial tiene que ser modificada por este Congreso. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Y si la aceptamos, tenemos que aceptar que el Poder Judicial ha emitido una orden porque ha considerado necesario entrar en esos 4 domicilios, incluido el de la oficina de la expresidenta y actual senadora en este Senado de la Nación. Así que nosotros no vamos a poner ningún tipo de impedimento para que la justicia actúe y además vamos a modificar o vamos a intentar modificar esta ley para que esta discusión no se dé nunca más de cara al pueblo argentino. Gracias, señora presidenta.